¿Desde cuándo las ganaderías de la provincia de Lugo tienen a su disposición el dato de beta-hidroxibutirato en control lechero? Foi alá no ano 2014 cando iniciamos esta tanda de análises. Empezamos a petición de parte do gandeiro e poucos meses durou porque xa a partir de aí empezamos a facer de forma global a todas as ganderías en control leiteiro. ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica y cómo se deberían interpretar los datos que llegan al ganadero? Nos analizamos as vacas paridas de recién, no que lle chamamos o primeiro control que se realiza despois do parto. A importancia deste parámetro é precisamente ver como está esa vaca unha vez que pare, sobre todo centrarnos en como está o seu fígado. E o beta-hidroxibutirato entendemos que é un parámetro que nos pode indicar como está a funcionar o fígado no posparto. ¿Esta técnica tiene más valor a nivel individual o de rebaño? Se pode tomar das dúas formas, pero desde o meu punto de vista o seu principal valor está en velo rebaño. É dicir, se eu levo en consideración que porcentaxe de vacas están parindo con porcentaxes altos de BHB, de beta-hidroxibutirato, por riba do que nos consideramos superior a 0,10, entendemos que é unha sinal de alarma de que algo está sucedendo nese posparto, incluso no que estamos a facer ca vaca seca, xa que correlaciona. A efectos puntuales sempre pode haber algunha vaca que nun estalo onde se controla suficientemente ben a cetose, podemos ver algunha vaca que se nos dispara, pero bueno, poden ser vacas que están cunha condición corporal alta, tuveron algún problema no posparto ou tuveron un secado moi longo e evidentemente evidencia que hai un problema puntual nesa vaca, pero o verdadeiro valor é controlar a cetose no posparto a nivel de rebaño. Are we ready? ¿Estamos listos? I love that picture of the Vital 90. Me ha encantado esa imagen de los Vital 90. Mike Overton, Dr. Mike Overton from Elanco, based that on the Goldilocks ration. El doctor Coverton de Elanco utilizó la dieta de los ricitos de oro de la que hemos hablado como base. So let's talk about achieving excellence. Vamos a hablar ahora de cómo conseguir la excelencia. Whether your herd's at 25 liters, 35 liters, or 45 liters, how do we achieve more? Independientemente de que el rebaño nos dé 25, 35, 45 litros, ¿cómo podemos conseguir más? We simply help the cow do what our geneticists are making her do. Simplemente ayudamos a la vaca a hacer eso que están buscando los genetistas. So my home state is Wisconsin. Yo soy de Wisconsin. There were 1.2, there still are 1.2 million dairy cows in Wisconsin. Teníamos y seguimos teniendo 1,2 millones de ganaderías de lácteo en Wisconsin. And we used to have 60,000 dairy herds in my state. Y solo en mi estado antes eran 6,000. Today there are under 10,000 herds. Under 10,000 Ahora herds. seguimos con menos de 10,000 rebaños. One of the things I observed early on is those herds kept leaving. Al principio, cuando vi que empezaban a desaparecer algunos de estos rebaños, me fijé en una cosa. Was the person who sold the cows, the auctioneer, he would come into the dairy farm and do three things. Me di cuenta de que la persona que vendía las vacas, es decir, el subastador, venía a la granja y hacía tres cosas. He would open all the doors up and cool it off. Lo primero, abrir todas las puertas y que bajara la temperatura. A cow's favorite temperature is 4 degrees Celsius. La temperatura ideal de las vacas es de 4 grados centígrados. My dairyman's favorite temperature was 20 degrees Celsius. La ideal de los ganaderos es 20. So they would keep those small dairies closed and warm. Así que lo que hacían era cerrar puertas y ventanas para que la granja estuviese calentita y agradable para ellos. The auctioneer opened the door. Pero el subastador abría las puertas. He clipped and cleaned the cows. También entraba y limpiaba y recogía y hacía las pezuñas de las vacas. And then he bed them in belly deep, very deep straw, yellow straw. Y les metía la cama con bien de paja, bien de relleno, paja amarilla. So the neighbors could see a clean cow
and buy this beautiful cow for their herd. Así cuando venían los vecinos, veían una vaca limpia y se animaban a comprarla para llevársela a casa. Everybody who sold their cows told me the same thing. Y hablé con todos los que vendieron vacas y todos me decían lo mismo. They told me this was the most milk their cows had ever given. Que en esos momentos era cuando sus vacas daban la mayor cantidad de leche. They were clean, they were fresh air, and they were belly deep in straw. Porque estaban limpias, porque estaban bien ventiladas y porque estaban hasta la panza en la cama. They said if I knew they could give this much milk, I might not have sold them. De hecho me decían, si hubiera sabido yo que podía dar tanta leche, lo mismo ni la vendía. I said, what did you learn? Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué has aprendido? And they said, I learned I cannot afford that much straw. Y me dice, hombre, lo que he aprendido es que no me puedo permitir ponerle tanta paja a la cama. All right. There are 10,000, 8,000 herds left in my state. Como digo, ahora en mi estado quedarán unos 10.000, 8.000 rebaños. The very dark green area is the heaviest concentration of herds. En el verde oscuro vemos las concentraciones más densas de rebaños. 200 herds per 16 kilometers square mile in a 16 kilometer radius. Serían 200 por un radio de 16 kilómetros, que equivale a una milla cuadrada. The average herd size in my state is still just over 100 cows. Ahora, el rebaño promedio en mi estado sigue siendo más o menos de 100, poco más de 100 vacas. The big herds are the ones in red on the map. Y los grandes rebaños son los que aparecen en rojo en el mapa. Those are over 700 cows. Estamos hablando de más de 700. When I built my herd 12 years ago, Cuando yo monté mi propia granja hace ya más de 12 años, I asked where would I put it. digo, oye, ¿y dónde la voy a poner? I put it in the middle of nowhere. Pues en la mitad de la nada. No other herds near me. Ni un otro rebaño que se me acerque. Out in the potato country. Ahí, en el país de las patatas, en la tierra de las patatas, lo puse yo. So it's the Central Sands, it's the Golden Sands. Es lo que se conoce como Golden Sands, las arenas doradas de Wisconsin. It's a very boring area, very dull. Os digo que es aburrido, pero aburrido la zona, ¿eh? So the little village of Nakusa, where my dairy herd is near, Yo estoy cerca de Nekusa, o mi rebaño está cerca de Nekusa. last September they had a sign at the high school. Es una aldea y el año pasado en el instituto vi un cartel, un anuncio, Ice fishing practice. que era práctica, ejercicios de práctica para pescar en el hielo. To fish through the ice. ¿Sí? Para pescar a través del hielo que se forma en invierno. It was going to be Wednesday, 7 o'clock at the high school. El miércoles a las 7 de la noche en el instituto. I had to go see what this looked like. Y es que no me pude contener. Digo, a ver cómo es la práctica de pesca de hielo. Here they were getting ready to ice fish. Ahí están todos preparados, ejercitándose para la pesca en hielo. You can tell it's the high school Ahora, está claro que es el instituto, because there's no beer next to their leg. porque no pueden meter cerveza dentro. If it was at the church, there would be beer. Si estuvieran en la iglesia, entonces estarían con las botellitas de cerveza. All right. My friend Dr. Paul Fricke El doctor Paul Fricke said it best. The dairy industry can best be described as change. es que es amigo mío, yo creo que fue el que mejor lo ha expresado. La industria láctea en estos años se puede describir perfectamente con la palabra cambio. As a vet, I wanted to work for small herds that grazed their cows that were 25 cows big. De veterinario yo soñaba pues con atender a rebaños pequeños de 25 vacas que las sacasen a pastar. But the average herd keeps doubling in size. Pero es que el tamaño de los rebaños sigue duplicándose y duplicándose. The average herd in Spain will double 4 times in the dairyman's lifetime. El tamaño del rebaño en España se duplicará 4 veces en la vida laboral de un ganadero. Right now you're at 60 average. Ahora estáis en un promedio de 65, si no me equivoco. So 120, 120, 240, 240, and 500 cows. 500 vacas estamos hablando. Then the next generation will go from 500 to 1,000 to 2,000 to multiples of 4,000. Y así en las siguientes generaciones pasarán a 1.000, 2.000 y a múltiplos de 4.000. Our dairy industry will continue to shrink, La industria láctea va a seguir encogiendo, and our herds will get bigger. mientras que los rebaños crecen. It's a matter of economy. Es una cuestión de economía.
but we can take care of cows in either barn very well. Cow comfort is size neutral. Pero podemos encargarnos muy bien de las vacas independientemente del tamaño que tengan nuestros patios, porque el bienestar animal no depende del tamaño del rebaño. This small farm became my small farm. Esa antigua pequeña granja se ha convertido en mi ahora pequeña gran granja. All right, remember we're here because we love cows. Ahora, recordemos que estamos aquí porque nos encantan las vacas. I'm going to take you back so that you can know what I want you to know going forward. Voy a dar un pasito atrás para que sepáis por dónde van los tiros y lo que necesitáis saber a futuro. I'm going to take you back 5,000 years. Me remonto 5.000 años. Our cow was born on the edge of a glacier. Nuestra vaca nació en la era glacial. She comes from the time of the Ice Age. Viene de la edad de hielo. She belongs to the group of animals called Pleistocene megafauna, large animal from the Ice Age. Es uno de esos grandes animales de la megafauna del Pleistoceno, o sea, animal de gran tamaño de la edad de hielo. The woolly mammoth, the hairy rhinoceros, the large animals of the Ice Age are gone except our cow. El mamut lanudo, el rinoceronte peludo, los grandes animales de esa época han desaparecido, excepto la vaca. Our cow is here because she chose to live with you. La vaca sigue con nosotros porque ha decidido vivir con nosotros. The very first farmers Los primeros agricultores y ganaderos were in Mesopotamia, aparecieron en Mesopotamia. the land between the rivers, Está entre dos ríos, the Tigris and Euphrates River. Tigres y Éufrates. Modern day Iraq, modern day Turkey. Irak, Turquía en la época actual. The very first farmers farmed for large-headed grains, Los primeros agricultores cultivaban grano grande, wheat, barley, triticale. trical, trigo, centeno. They took a stick in the sand, they created a furrow, a little water, we were farming. Ya está, metieron un palito en la arena, hicieron un agujerito, agua, ya somos agricultores. The very first fences were built to keep the wild cows out. Y las vallas, las primeras vallas, se hicieron para mantener lejos del cultivo, fuera del cultivo, a las vacas. She opened the gate. Pero se las apañó para abrir la verja. Today I have a gate that takes 2 men and a boy to close at my dairy. Por eso yo ahora, en mi granja, tengo una verja en la que hace falta 2 adultos y un niño para que se pueda abrir. And when I close that gate and I turn my back on my Jersey heifers, they take their tongue and they open the gate. 2 adultos y un niño, pero yo me doy la vuelta y una jersey saca la lengua y ya me ha abierto la verja. This cow opened the gate and now we had a cow. Este animal abrió la verja, se nos metió dentro y ya tenemos una vaca. And she said, if you take care of me, I will take care of you. Y nos dijo, tú me cuidas, yo te cuido. It's the best deal that mankind has ever made. Y es la mejor ganga, el mejor acuerdo que haya conseguido la raza humana. As we moved out of the Middle East Cuando salimos de Oriente Medio and we moved into Europe, hasta Europa, we no longer had sand. ya no nos quedaba arena. We now needed a tractor. Ahí empezamos a andar tractores. So we painted our cow green Pintamos de verde a las vacas and she became the tractor. y se convirtió en nuestro tractor. The cow is the star of all of the animals we've domesticated. De todos los animales domesticados, la vaca es la estrella. She provided the power like a tractor. Funciona- She provided protein and she gave us the fertilizer. Funciona como tractor, nos da la proteína y también es el fertilizante. She's truly the foundation of civilization and the foster mother of the human race. Es la base, los cimientos reales de la civilización y es la madre de acogida de todos los seres humanos. She's the reason for the large cities of Europe. Es el motivo por el que tenemos grandes ciudades en Europa She has been by our side forever. y lleva desde siempre con nosotros. All of the domesticated animals are herd species looking for a leader, you to be the leader. Los animales domesticados, todos son rebaños, son especies gregarias que buscan un líder. Vosotros, nosotros somos los líderes. That is, except the gato. Oye, menos el gato, ¿eh? We haven't domesticated the cat has domesticated us. No podemos decir que nosotros hayamos domesticado al gato, es a la inversa, el gato nos ha domesticado a nosotros. When you feed your dog, it looks at you, it wags its tail and says you are the master. Si le das de comer al perro, te mira con ojillos, mueve la cola y te dice, tú mandas. When you feed a cat, it looks at you and says I am the God.
Y si le das de comer al gato, te mira y te dice, aquí el que manda soy yo. Dogs have owners. Los perros tienen dueño. Cats have staff. Los gatos tienen empleados. All right. We have a covenant to care for this beast. Tenemos el acuerdo de cuidar a esta especie. The whole last lecture was about losing cows. La anterior presentación hablábamos de cómo perder a las vacas. So our job is to take care of cows. Nuestro trabajo es ocuparnos de ellas. As dairymen, as nutritionists, as veterinarians in the audience, your job is to keep that covenant to care for this beast. Nosotros como ganaderos, veterinarios, nutricionistas, el trabajo que tenemos es cumplir ese acuerdo y cuidar a la especie. All right, she's the star of the show. Y aquí tenemos a la estrella, la protagonista de nuestra peli. And when I see pictures of cows, I want them all to look that clean. Cuando veo fotos de vacas siempre espero que estén así de limpias. So I just gave you the story of guns, germs, and steel. Este es un resumen de la historia de escopetas, gérmenes y acero. This is a wonderful 6-hour video by National Geo, or it's a wonderful book by Jared Diamond. Es el título en inglés el que aparece en pantalla y se puede ver como vídeo, dura 6 horas y es a partir del precioso libro de Diamond, de Jared Diamond. And our cow is the star. Y ahí la protagonista es la vaca. She's really the star of civilization. Porque es la estrella, la protagonista de la civilización. All right, how many veterinary students have I out in here? ¿Alumnos de veterinaria? Levanten la mano. Okay, those are all my baby vets to be. O sea, los futuros veterinarios, los veterinarios del futuro. I was pretty sure as a veterinarian this is the work I would do. Reproduction, milk quality, young stock, sick cows, and maybe embryo transfer. De veterinario, cuando empecé yo estaba seguro de que mi trabajo iba a ser esto: reproducción, calidad de la leche, crías, vacas enfermas y a lo mejor un poco de transferencia embrionaria. I was sure I would have my hand up the butt of a cow and try and help her. Estaba seguro de que iba a meter la mano hasta el fondo con todas para intentar ayudarlas. But as I told the dairymen yesterday, if I fix reproduction today, pero esto ya se lo expliqué a los ganaderos ayer. Si soluciono la reproducción hoy, the dairyman doesn't get money for 1 year. El ganadero tarda 1 año en recuperar la inversión. If I fix milk quality so we get no more infections in the udder, si lo que soluciona es la calidad de la leche, por ejemplo, que no haya más infecciones de ubre, it takes a year to clean out all the cows through the dry cow period and take care of their hidden infections. Tardamos otro año en que pasen todas por el periodo seco y deshacernos de las infecciones ocultas. If I stop young stock from dying, si evito que se mueran las crías, it'll take us 2 years to make extra money with those heifers. Tardaremos 2 años en sacarle rendimiento a esas novillas. Maybe 2.5. Hasta 2,5 incluso. Sick cows make nobody money. La vaca enferma no le da dinero a nadie. So I crossed the line. Y dije, pues me voy a pasar al otro lado. And said, if I fix nutrition tomorrow, today, con lo que pensé, si hoy arreglo las cuestiones de alimentación, if the ration is short of kryptonite, si la ración no me viene cargada de kriptonita, and we put kryptonite in, porque nosotros a veces le metemos la kriptonita. I've got every nutritionist writing kryptonite. Ahí estoy aquí viendo a todos los de alimentación que escriben kriptonita. Kryptonite kills Superman, so there's no kryptonite for our herd. La kriptonita es cosa de Superman, a nuestro rebaño no le pasa nada. But if our herd is short of protein, pero si le falta proteína al rebaño, we put it in. Se la añadimos. We get milk tomorrow. Y la leche la obtenemos mañana. If I fix the dry cow program like we talked earlier before lunch, si arreglo el protocolo de vaca seca como hablamos antes de la comida, in 3 to 4 weeks we freshen the cows. 3-4 semanas que tardamos. In 90 days she will give us half of her milk. Que tardamos en tenerlas después de paridas, en 90 días ya conseguimos la leche. I can turn a herd around in 3 months. O sea que en 2 meses le doy la vuelta al rebaño. If I fix cow comfort, bienestar animal, comodidad. If I make the beds better, por ejemplo, mejores camas. If I give them more fresh air, más aire. If I stop heat stress, si evito el estrés calórico, the cow performs tomorrow better. Mañana ya tengo mejor rendimiento de la vaca. So if we take care of dry cow's nutrition and cow comfort, si nos encargamos de vaca seca, nutrición y bienestar, everything on the right gets better. Se soluciona o mejora todo lo de la derecha. Reproduction is better. Reproducción mejora. Milk quality is cleaner. Calidad de la leche mayor. Young stock are healthier. Crías más sanas. There are no sick cows. Ya no tenemos vaca enferma.
and you get to play with embryo transfer or something else. Podemos juguetear con embriones o lo que queramos. So don't forget dry cow's nutrition and cow comfort. Por eso no podemos olvidarnos nunca vaca seca, nutrición y bienestar animal. We're going to talk a lot about cow comfort now. Y ahora vamos a centrarnos en eso, en bienestar animal, en la comodidad de las vacas. I'm going to take you for 1 minute to my dairy. Voy a hacer un viajecillo por mi granja. I milk 3,500 cows, lots of cows. 3.500 vacas son las que ordeñamos, muchísimas. 600 dry cows. 600 secas. I have a 4-row freestall. Tengo 4 filas, estabulación libre. My little jerseys are getting about 34, 35 liters right now. Mis pequeñas jerseys ahora me están dando algo más de 34 o 35 litros. If I energy correct it, it's above 42 liters. De hecho, con corrección de energías, más de 42 litros. 72 cow rotary, we calve 300 cows a month. Carrusel 72 vacas, tenemos unos 100 partos al mes. We have a 6-row dry cow barn. Tenemos el patio de vaca seca, de periodo seco, sería de 6 filas. A biodigester. Un biodigestor. The cell count is about 100,000 in the winter. Recuento somático unas 100.000 en invierno. And 140 in the summer. 140.000 en verano. When we cool the cows with water, they get wet. Cuando las humedecemos, porque lo que hacemos es usar agua para enfriarlas. We sell 5 semi-loads of milk every day. Vendemos 5 camiones de estos, 5 tanques de estos de leche al día. That is the dairy. Ahí la tenéis. 35 hectares. 35 hectáreas. But the rules on this dairy are the same as a rule for a 40 cow dairy. Pero da igual que sea esta que sean 40 vacas. Las normas son las mismas. Cow comfort comes first. Lo primero, el bienestar de la vaca. Forage is king. El rey es el forraje. Better forage is better. Mejor forraje, pues tanto mejores resultados. You get your cow pregnant, you keep her. Si conseguimos inseminarlas, nos las quedamos. The dry cow program stops early fresh cow losses. Y con el programa de vaca seca evitamos pérdidas en vaca recién parida. Milk quality is everything. La calidad de la leche lo es todo. All dairymen sell milk. Los ganaderos, todos, venden I leche. want my milk to be the cleanest. Y yo quiero que mi leche, si soy ganadero lácteo, sea la más limpia. And people get everything done above. Y los encargados de hacer todo esto somos los humanos. If my cows have a problem, Si mis vacas tienen algún problema, it has a first and last name. tienen nombre y apellido ese problema. It is not E. coli. Y el nombre y el apellido no son E. coli. It's Peter Jones Es Peter Jones, or Chavo Sanchez. Chavo Sánchez, Somebody has made a mistake. alguien ha metido la pata. And my cows show the mistake. Y esa pata, ese error, se ve reflejada en mis vacas. All right, I want you to think about bottlenecks first. Vamos a hablar ahora de embudos, de cuellos de botella. Rate limiting problems. Problemas que nos limitan las proporciones, las tasas. Think about water passing through a pipeline. Pongamos que tenemos agua por un tubo. The only dent we want to take care of is the dent that is restricting performance. El único problema, la única entalladura de la que queremos deshacernos es la que nos evita el rendimiento, nos lo reduce. If your dairy is not making enough money right now, Si la granja no te está dando bastante dinero and I spend all the money to fix the baby calf problem, y estoy gastándome todo lo que tengo en resolver problemas con las crías, it will take 2.5 years until you get money. entendamos que vamos a tardar 2 años y medio en recuperar dinero. But if we fix the cow comfort Pero si resolvemos el or the nutrition, confort animal, nutrición, we can get money tomorrow. el dinero lo sacamos mañana. Fix the immediate bottleneck. Hay que resolver el cuello de botella más urgente. Bottlenecks are rate limiting problems. Son problemas que nos limitan la velocidad, el caudal, They interfere with achieving your goal. evitan que consigamos nuestros objetivos. Any improvement pays off with better output. Cualquier mejora se compensa por mejores resultados. Before it's completely fixed, something else will become the bottleneck. Y antes de que esté todo totalmente resuelto, vamos a tener otro cuello de botella. So look for the ones that get us our return first Por eso, como hay varios cuellos de botella, busquemos el que nos dará rendimiento antes and keep solving the bottlenecks. y luego vayamos resolviéndolos gradualmente. So to do that, we survey the status and the performance trends. Para ello hemos estudiado el estado y las tendencias de estado y de rendimiento. We compare them to benchmarks of the industry and personal goals. Comparándolo con las referencias tanto de la industria como de los objetivos personales. Be a little bit careful about records. Hay que tener mucho cuidado con los registros. Records are the history. Registros equivalen a historia.
I would rather go forward. Pero yo prefiero mirar hacia adelante. When I was a young student, De jovencísimo, I majored in student center estuve trabajando en un centro de estudios and cerveza. en el que me especialicé en cerveza. Eso era lo que hacía yo de jovencito. I did not go to school. No iba a clase, I would skip class. me las saltaba todas, I did not study, no estudié and my records were terrible. y mis notas, mis registros fueron terribles. I have started more than 3 or 4 dairies from scratch. He puesto en marcha entre 3 y 4 granjas desde cero. When I came back as a better student, Cuando volví y decidí centrarme en los estudios, I stopped the cerveza. dejé la cerveza, I then went to class, iba a clase, took notes, tomaba nota, read the material, me estudiaba el material and my records were very good. y esos registros, esas notas, mejoraron muchísimo. We've started more than 5 herds at Fair Oaks plus my herd, six herds. A ver, yo tengo Ferox, esa es la mía, la que yo tengo ahora, pero es que he puesto en marcha más de 6 granjas, With no records. sin falta de registros, de notas. We just put a cow in there and started to milk. Simplemente metimos a una vaca y empezamos a ordeñar. But I knew if I studied the material, Ahora sabía, igual que había estudiado las notas, los apuntes, if I went to the lecture, que si iba a clase, if I milked clean, dry, comfortable cows, si consigo vacas limpias, cómodas, if I found them in heat, si les ayudo cuando hay calor, your records will come. vamos a tener las notas, los resultados. I don't need records to manage a herd. No necesito un boletín de notas para gestionar, para manejar un rebaño. Records show that you did it right. Las notas solo demuestran que lo has hecho bien. Now, in dairy comp, Cuando hablamos de industria láctea, one of the record systems of the world, tenemos el Dairy Cop, que es uno de los sistemas de registro, I am a certified Jedi Knight. y yo soy un Jedi certificado en esto de los registros. And I can tear apart records and understand a herd. Pero es que no me hacen falta las notas, puedo hacerlas pedazos porque yo sigo entendiendo cómo funciona el rebaño. Records tell me where to go look. Pero con las notas, cuando las miro, sé dónde ir, qué buscar. All of you dairymen already know where to go look. Pero es que todos los ganaderos ya saben por dónde van los tiros. I'm going to give you a few other ideas. Voy a compartir un par de ideas más por aquí. All right, identify bottlenecks, Hay que identificar los cuellos de botella, open them up, hay que deshacerse de ellos repeat. y repetir. So let's go find bottlenecks. Vamos a ver dónde pueden estar. About 25% of the bottlenecks I see on dairies are cow comfort issues. El 25% de los que yo me encuentro son de bienestar animal. Another 30%, 40% are how we feed, when we deliver, and how much is there. El 30-40% tendría que ver con la alimentación, cómo la hacemos, cuándo la hacemos, cuánto metemos, a qué hora. Very little of my problems today are the ration, La ración, muy poco porcentaje del problema. not the milk cow ration. No, aparte de la de vaca de leche. But fresh cows and dry cows, the dry cow ration. Pero las de tanto las recién paridas como las secas toman la ración seca. And then the regular, young stock, milk quality, reproduction. Y luego ya lo que nos queda sería crías, calidad de leche y reproducción. This is what we want, clean, dry, comfortable cows. Esto es lo que buscamos, ¿no? Que estén limpias, secas y cómodas. Look closely. Pero prestéis atención un poquito ahora, These are Spanish cows porque estas son vacas españolas. in an old facility Instalaciones viejas, somewhere in Catalonia. en algún lugar de Cataluña. Perfectly built, and that picture is more than 15 years old. Perfecto, y es una foto de hace más de 15 años. Maybe 20 years. I got it in the 90s, I think. No sé, quizás incluso 20 años, de los 90. All right. There are only 3 things a cow should do. Las vacas solo tienen 3 cosas que hacer en esta vida. She should stand to milk, Estar de pie para que se les ordeñe, stand to eat and drink, de pie para comer y beber, and all the rest of the time she should be in bed chewing her cud, y el resto del tiempo tendría que estar en la cama rumiando, asking ruminando herself tough questions, y planteándose las cosas difíciles de la vida. like when will Spain get a government? ¿Y qué va a pasar con el gobierno en España, por ejemplo? What will Donald Trump tweet next? ¿Cuál será el siguiente tuit de Trump? Those are the only 3 places cows make money. Estos son los 3 únicos puntos en los que las vacas nos dan dinero. If she's doing anything else, Cualquier otra cosa que haga it's a vacation.
Va a ser vacaciones. She's not making the most milk she can. Vacaciones porque no nos está dando el máximo de leche que puede. All right, how do I find bottlenecks as dairies get bigger and bigger? ¿Cómo encuentro yo los cuellos de botella cuando esto sigue creciendo y creciendo? I think about, for management, 3 circles. Me planteo el manejo en 3 círculos. And understanding those circles help you find bottlenecks. Y al entender esos círculos soy capaz de encontrar los cuellos de botella. The first circle is what happens in the life of a cow for 24 hours. How does she spend the day? La primera pregunta, las 24 horas en la vida de una vaca. What does a day look like for your cow? Esa vaca, ¿qué pinta tiene su día? How many times do you milk her? ¿Cuántos ordeños? How long does it take her to get to the parlor, be in the parlor, and come back from the parlor? ¿Cuánto tarda en llegar, estar y volver de la sala de ordeño? Your first take home is it shouldn't be more than 4 hours away from food, water, and bed. El primer mensaje clave que no podéis olvidar como resumen de esta ponencia es que no debería pasar más de 4 horas lejos de comida, agua y cama. When you open the gate to let her go to the parlor, the clock starts. En cuanto abres la puerta para que vaya a la sala de ordeño, hay que poner el temporizador. I want the gate closed 20 hours. Porque esa puerta tiene que estar cerrada 20 horas. 20 hours of eating, sleeping, and worrying about the government. 20 horas para comer, dormir y pensar un poco en el gobierno. All right, when do you feed cows? ¿Cuándo les das de comer? I need you to go back, Hay que dar un paso atrás, way back, unos cuantos pasos atrás, 5,000 years. hace 5.000 años. And for you vet students, I want you to never think about a cow differently than this. Y este es un mensaje para los alumnos de veterinaria. Las vacas tenéis que pensar en ellas siempre así. She was a slow-moving prey species. Era una especie de presa lenta. Lots of animals ate her for a living. Y había muchos que se ganaban la vida comiéndosela. The large cats at night Los grandes felinos por la noche and man during the day. y el hombre durante el día. So now you could not outrun the cat, No es más rápida que el felino, and you could not outthink the man. ni es más lista que el humano. So you need a different strategy. Hay que cambiar de estrategia. Your strategy is that you do, first of all, you're element-centric. Lo primero de esa estrategia es que la vaca se centra en elementos, es elementocéntrica, It means you do everything together. porque lo hacen todo juntos. We eat together, we sleep together, we move together. Juntas comen, juntas duermen y juntas se desplazan. And the other thing you are is crepuscular. Y además son crepusculares. Crepusculare. You are a creature of low light. Crepuscular o criatura de la penumbra, de cuando hay poca luz. You go out at dawn. Sales por la mañana, al amanecer, You fill your rumen up. te llenas And when your rumen is filled up, you retreat to safety. y con el rumen lleno vuelves a un sitio seguro. And you lay down. Te recuestas And you watch for predators. y miras a ver si hay depredadores. And now you barf up your food and chew it all day. Vomitas la comida y te dedicas a masticarla el resto del día. And if you're a little baby calf, Si fueras cría, you go, why do we have to throw it up and eat it? le dice el ternero a la mamá, ¿pero para qué lo vomitamos para volverlo a comer? It tastes terrible. Si sabe fatal, Why don't we just eat slower? ¿por qué no comemos más despacito? And you say, you remember my sister, Y le dices, acuérdate de tu tía, your Aunt Laura. tu tía Laura, She was a slow eater. comía tan despacio, She's not with us anymore. pero ya no está con nosotros. So cows eat fast. Por eso las vacas comen rápido. They fill the rumen Llenan el rumen and they eat in the morning. y comen por la mañana. What does that mean to a dairyman? ¿Y qué significa esto para el ganadero? Never, never, never have concrete in front of the cows that doesn't have food on it before noon. Nunca, nunca, nunca podemos ver hormigón en vez de comida delante de la vaca antes de mediodía. I love the way you interpret. Nice job. Never see concrete. Nunca podemos ver el hormigón en el suelo. I want you to think about the dinner you're going to have tonight. Pensad un poco en la cena de esta noche. There will be somebody keep going more, more. Va a haber alguien, venga, insistir un poquito más. And you will go, no, no more. Tú vas a decir, no, no, venga, no más. And they will go, more. Y van a volver al camarero a decir, venga, un poco más, un poco más. And think if that person is your mother. En vez de camarero, pensad que es vuestra madre. You will eat more. Te lo comes hasta el final. I want you to think that that's what cows should do every day.
Eso es lo que tendrían que hacer las vacas a diario. I need more than 60% of the average dry matter intake at exit from parlor in the morning. Necesito que esté por lo menos el 60% o más de la ingesta de materia seca diaria cuando salen de la sala de ordeño por la mañana. You cannot feed 33%. Un 33% no es suficiente. Because I have really good cows who want to eat more and they will eat to the concrete. Porque tengo vacotas grandes que quieren comer más y van a relamer hasta llegar al hormigón. How long is she locked up? ¿Cuánto tiempo está encerrada? She will eat her meal for 18 to 26 minutes. Tarda unos 18 o 26 minutos en comer. If you leave her locked up more than an hour away from food, you are stealing time from making milk. Si las tienes encerradas, trabadas más de una hora sin acceso a la comida, estás perdiendo dinero. All right. So what does a day look like on your herd? When do you deliver food? When do cows move? Think about those things. Plantearos, ¿cómo sería un día en la vida de una de mis vacas? ¿Cuándo comen? ¿Cómo se mueven? Etcétera. When I got my little jerseys, Cuando compré a mis jerseys look at pequeñitas, that udder. mirad la ubre. My Mexican helpers called those udders with small cows attached. Me dicen los mexicanos, esto no es una vaca con ubre, es una ubre con vaca. They were also called chivas. Chiva, goat. También las llaman las chivas, las Small cabras. milking goats. All right. So what does a day look like? ¿Qué pinta tiene un día? Think about how cows travel. ¿Cómo se desplazan? When they're in the parlor, ¿Cuándo están en la sala de ordeño? housekeeping makes the bed. Ahí tenemos al servicio del hotel arreglando la cama. Like at my hotel room. Igual que en un hotel, lo mismo. They vacuum my floor. Me aspiran el suelo And then the chef delivers food. y luego llega el chef con la comida. I have my bed cleaned, my floor cleaned, and suddenly I have my meal. Tengo la cama limpia, el suelo limpio y la comida. I deliver 105% at exit from parlor. Yo les doy un 100% de la comida cuando salen de la sala de ordeño. We push up every 2 hours, Arrimamos cada 2 horas and then the cows go to bed and ask what will Donald Trump do next. y luego se me tumban a pensar en Donald Trump y a ver qué se le va a ocurrir. All right. Go to the maternity pen because that's where the second circle starts. Después pasamos al patio de maternidad, el segundo círculo. How does this heifer get back here after a year? ¿Cómo vuelve la novilla pasado un año? How does she travel around the dairy? ¿Cómo es su viaje en torno a las instalaciones? How many times does she have to change groups? ¿Cuántas veces tiene que cambiar de lote? Every time a cow changes groups, Cada cambio de lote para una vaca, hello. hola, As soon as I say hi to Nola, en cuanto le digo hola Noelia, she just lost 3 liters of milk. ha perdido 3 litros de leche. We moved a group, she has to say hello to the new Y cows. si la movemos de lote, tiene que volver a decir hola. So when you change groups, you are reintroducing social change. Con el cambio de lote, lo que hacemos es introducir cambios And sociales. the cows have to decide who's the boss. Ahí tienen que decir quién manda. And while they were making those decisions, Y mientras están diciendo quién manda, nobody's eating. nadie come, Nobody's in bed. nadie está tumbado. Reduce the group changes. Hay que limitar el número de cambios de lote. How many rations do you feed your cows? Raciones, ¿cuántas les damos? The quick answer is 1 good ration from your forage. La respuesta, la buena, sería una única ración, una buena de un buen forraje. I was so impressed yesterday with the 2 herd visits that we fed 1 good ration. Me impresionó mucho las 2 visitas que hicimos ayer porque les daban una ración buenísima. Everybody who thinks they can feed a low ration just gets low production and fat cows. El que piensa que se las puede apañar con una ración baja, lo único que van a tener es vacas que no producen y gordas. When do you breed cows? Al hacer la cría, al inseminar, How many pen moves? ¿cuándo se hace eso? ¿Cuántas veces cambian de patio? How long is she dry? ¿Cuánto tiempo está en periodo seco? I need 45 days dry. Por lo menos 45 días, Cows will be plus and minus 10. más menos 10. So I need 55 days dry. Por eso yo hablo de 55 días secas. And if you dry up once a week, I need you to add 7 to that. Y si lo hacemos en X fin de semana, hay que añadir 7 días si tardamos una semana. That gets you to our 60 days dry. Y por eso la cifra que manejamos es de 60. All right, how do cows travel around the dairy? ¿Cómo se mueven por la granja? Go back to the maternity pen Vuelven al patio de maternidad and think about the baby. y pensemos ahí en la cría.
How does she become a cow? ¿Cómo se convierte la cría en vaca? How does she travel around your dairy? ¿Cómo viaja por la granja? What does 2 years look like? ¿Cómo son esos 2 años para ella? When do you give colostrum? El colostro. How much time in a hutch? ¿Cuánto tiempo están en un cobertizo? When you wean? El destete. All right, we're done with babies, except for when you bring them out of that hutch, bring them out in even numbers. 2, 4, 6, 8. Lo importante aquí, cuando trabajamos con crías, si las vamos a meter en cobertizo, que sean pares, 2, 4, 6, pero siempre cifras pares. No odd numbers in the hutch. Que no haya impares en el cobertizo. We have taken a social animal, Porque este es un animal social. isolated her in a hutch, Lo aislamos en un cobertizo. and now she has to learn to be social again. Y tiene que aprender a volver a ser social. All right, rations, group changes. Raciones, cambios de lote, When do you breed them? cuando se inseminan. What does 2 years look like for your babies? ¿Cómo son 2 años en la vida de una cría? These are my 500 babies, Aquí tengo mis 500 crías. and they get the same care that you would give to 6 babies. Pero les dedicamos la misma atención que si fueran solo 6. All right, it's 1 day, Un día, 1 year, un año, and 2 years. 2 años. Those are the important circles of a dairy. Esos son los círculos importantes en la vida del ganadero. Those are circles on how to design a facility. Nos ayudan a diseñar las instalaciones. All right, let's talk about value of standard operating procedures. Vamos a hablar ahora de los protocolos, los valiosos que son los procedimientos operativos estándar. Last year I was invited to France, El año pasado estuve en Francia, invitado. and so I took my wife Ahí me llevé a mi mujer and I promised her a meal y le in prometí que le iba a sacar Paris a un restaurante a París. in a world famous restaurant, Un restaurante conocidísimo. and I took her to McDonald's. Me la llevé a McDonald's. Wherever I go in the world, Pero es que visite la ciudad que visite, I go to McDonald's. siempre voy a McDonald's. I want to see if in Paris, Ya sea París, in Santiago, Santiago de Compostela, Beijing, Pekín, is McDonald's the same. para ver si McDonald's es igual en todas ellas. McDonald's does magic. Porque McDonald's obra magia. They are always bright and well lit. Siempre están muy bien iluminados estos restaurantes, They are always clean, limpios, and the French fries are always hot. y las patatas fritas siempre están calientes. And they do that with 3 employees: Y lo hacen con 3 empleados solo. the very young, El jovencísimo, the very old, el viejísimo and the very stupid. y el tontísimo. They do that with the uneducated. Lo hacen con gente sin formación. There's a new ad in America for McDonald's. It will be your best first job. Hay un nuevo anuncio, de hecho, en McDonald's que dice, será tu mejor primer trabajo. Because it will prepare you to understand work. Porque te prepara para entender el trabajo. And with the young, the old, and the uneducated, Y con los jóvenes, los viejos y los de desinformación, McDonald's achieves excellence. aún así, McDonald's consigue la excelencia. I then took my wife to a really nice restaurant Añado que luego me llevé a mi mujer a un restaurante de verdad, because she was mad. porque se me había subido a las barbas. But on our dairy farms, we can achieve excellence with the young, the old, and the uneducated. Pero para las ganaderías, ¿podemos conseguir la excelencia con el joven, el viejo y sin formación? Dairy people are certified. They've taken a test at my dairy. They know and understand their job. Yo, por ejemplo, en mi granja les hago un examen. Los ganaderos tienen que pasar un examen. Every person that's certified has passed an exam, oral or written, about their job. Todas las personas tienen ese certificado porque han pasado un examen, ya sea oral o escrito, en relación con su puesto. They have to understand how to make French fries hot, Tienen que saber cómo conseguir que las patatas fritas estén calientes. how much food to deliver, ¿Cuánta comida tienen? ¿Cuánto pienso tienen que llevar? how to clean the waters, ¿Cómo limpiar las ubres? how to clean the beds. Las camas. It makes for very happy employees if they know their job. Si los empleados saben lo que tienen que hacer, son muy felices. All right. Now facilities. Vamos a hablar de instalaciones a continuación. When we walk through a dairy, I want you to think ABC. Cuando penséis en una granja, pensad en el ABC. A is air. A de aire. To my veterinary students and my dairymen, my cows have very small lungs. A ver, explico a los alumnos de veterinaria y a los ganaderos. Las vacas tienen unos pulmones diminutos. And the more fresh air they get, Cuanto más aire fresco respiren o the consigan, cleaner the air is, the more they eat. más limpios están los pulmones y más comen. Stop worrying about drafts. Que no os preocupen las corrientes.
Give them fresh air. Necesitan aire fresco. They were made to live outside where the air blew at them, and that was a draft. Están diseñadas para vivir al aire libre y en el aire libre hay corrientes. Fresh air, like the auctioneer, makes more intake. Como aprendemos del subastador, con el aire fresco, con el aire frío, comen más. And her favorite temperature is 4 degrees. Su temperatura favorita, los 4 grados. Cool the barn off and give her fresh air. Hay que mantener fresca la granja. All right, at the feed bunk, we worry about the ration you formulate, you mix, and consume. It has to be the same. Cuando hablamos de la B, que en inglés sería bank, comedero, tenemos que pensar en la ración, cómo se formula, cómo se mezcla y cómo la están consumiendo. I have to deliver it early in the morning. Bien temprano por la mañana hay que ponerla. The cow has to be able to get to the bunk. Tiene que tener acceso al comedero la vaca. And I have great forage quality. Y necesito muy buena calidad de forraje. And now C is cow comfort. La C en inglés corresponde a la comodidad de la vaca, el bienestar animal. Cow comfort is both what we do for her bed, O sea, cómo where le, she lays down, cómo le hacemos la cama, si es de serrín, si es de arena, and what we do above 20 degrees for heat stress. y qué hacemos con el estrés calórico si superamos los 20 grados. I'll have to come back and talk about heat stress because we don't have time. Me van a tener que volver a invitar porque no tenemos tiempo para hablar hoy del estrés calórico. There's only 2 research papers here, Hay solo 2 artículos de investigación and this one was done by a Spaniard. y este es de un español. It is my favorite research paper ever. Yo puedo decir que es mi favorito. Alex Bach, Alex Bach, who got his DVM in Spain, que se sacó el título de veterinaria en España, his nutrition PhD in Minnesota. y el doctorado en nutrición en Minnesota. When he was getting his PhD in nutrition, he spent 8 weeks with me. Y ahí, en el doctorado, pasó 8 semanas conmigo. Alex came back to Spain. Volvió a España He took 47 herds, y empezó a trabajar con 47 rebaños. had them all make their feed together. Y todos ellos tenían el mismo pienso. They all fed the same ration. Se les daba la misma ración, They were the same genetics, con la misma genética, the same cows. las mismas vacas. Cows' food were all the same. Vacas y comida, todo igual. Milk yield varied from 20 liters a cow to 34 liters a cow. Y veíamos una variación en producción de leche de entre 20 y 34 litros. Non-dietary factors, not the ration, accounts for 56% of the difference in milk. Es decir, los factores no dietéticos que no tienen que ver con la ración suponen un 56% de la variación en la producción láctea. What you do and when you do is really almost as important as what you feed. ¿Qué haces y cuándo lo haces es prácticamente tan importante como la calidad del pienso? If you feed for a 5% refusal, you will get another 2 liters more milk. Si contamos con un 5% de sobras, 2 litros más de leche. If you keep the feed pushed up so the cow can eat it and we don't see concrete, you get another 4 liters almost. Si arrimamos y no se ve hormigón en ningún momento, 4 litros más. And other factors like stalls per cow and age at first calving. Y luego otras cuestiones como los cubículos o el momento del la edad del primer parto. This paper Este es otro artículo, both comes from Spain también de España, and New York. pero en combinación con un trabajo en Nueva York. Every hour in bed with a full rumen Cada hora echadas con rumen lleno is worth almost 2 liters more milk. supone casi 2 litros más de leche. New data from Novus, N-O-V-U-S, Novus Feed Company, La empresa Novis de piensos says in the fresh pen, manda al patio de recién paridas every hour in bed in the fresh pen is worth 2.5 to 3 liters more milk. Nos calcula Novis que cada hora tumbada de las recién paridas, en el patio de recién paridas, equivale a 2,5 o 3 litros más. And it doesn't matter if she's sleeping 10 hours in bed or 14 hours in bed, the extra hour is still worth more milk. Y no importa si nos duerme 10 horas o 14 horas, lo importante es que por esa hora adicional tenemos todos esos litros de leche. All right, free stalls are cubicles. Cubículos, estabulación libre. 4 reasons they fail. Hay 4 motivos por los que no funcionarían. The number 1 reason, El primer motivo, they're not soft enough. que no sean lo bastante blandos. I need them very, very soft. Necesito que sean blandísimos. So when they're soft, I can lay this big 800-kilo cow down. Si son lo bastante suaves, ahí puedo dejar que reposen estas vacas de 800 kilos. Go to your neighbors Vamos a hacer una prueba con los vecinos. where his cows lay down.
a ver cómo están sus vacas, sus cubículos. Have him jump in the air, Dile al vecino, pégame un salto en el aire land on his knees. y aterrízame de rodillas. If he can get back up again, it's soft enough. Si se puede volver a poner de pie, entonces la cama estaba bien. If he can't get back up, Si no se nos pone de pie otra vez, tell him his beds need to be softer. pues le dices, oye, mira, necesitas arreglar las camas, ¿eh? Where we put the neck rail lets our cows get into bed. También, ¿dónde está la barra domadora para You- cuando se echan? You would think the way some dairymen do it, they want their cows to never be in bed. Parece que algunos ganaderos no quieren que se les tumben nunca las vacas por donde ponen las barras. The neck rail, they said if I put it too far forward, they all make manure in the bed. Me dicen, es que si lo pongo muy para adelante me están echando el estiércol todo el rato. The cows have to get into bed. Pero las vacas necesitan tumbarse. At this time of year, A estas alturas del año, 85% of your cows should be standing with all 4 feet in the bed, not half in, half out. el 85% de las vacas tienen que poder estar de pie dentro de la cama con las 4 patas, no 2 sí, 2 no. The last thing, the third thing is lunge space. She needs to be able to lunge forward. Y en último lugar, o en tercer lugar, tenemos las limitaciones en cuanto a embestir, el que puedan embestir hacia adelante para ponerse de pie. She has to lunge forward to lay down Porque embisten para acostarse and to get up. y embisten para levantarse. And if there's a pipe there, Pero si tienen ahí un tubo, a wall there, una pared, she can't get up. no va a poder levantarse. And then the last thing, Y lo último we call it fresh air or vision. es lo que llamamos aire fresco o campo de visión. You have a slow-moving prey species. Presa lenta hemos dicho que es. Everybody else ate her for a living. Todos se la comían. And now you make a bed, Ahora vas y le montas una cama and you make it against a wall, y la pones de cara a la pared and she's supposed to lay down here. y esperas que esté ahí tumbada. Any cow that would lay down here Cualquier vaca que se te tumbe así has already been removed from the gene pool. ya no merece la pena tenerla en el conjunto genético. She doesn't like to stare at walls. No les gusta mirar a las paredes. Walls reduce time in bed. Las paredes nos reducen el tiempo recostadas. If you're a cow, you're pretty sure you're going to die. Si eres una vaca, tienes la certeza que te vas a morir mirando una pared. So she looks where the tiger is. Así que empieza a mirar a ver por dónde le viene el tigre. All right. My cow, that gray cow, has to lunge forward. Mi gran vaca, la vaca, tiene que poder embestir hacia adelante. Lunge to there. Hasta ahí. And she has to get her chin down to here. Y tiene que poder bajar la mandíbula. Anything in this space Cualquier cosa que entorpezca este espacio costs you milk. te va a reducir la producción de leche. Any pipe, Tubos, any bar, barras. anything costs you milk. Todo esto supone un coste, te reduce leche. All right, cows take 3 positions when they lay down. Tienen 3 posiciones para tumbarse. On the left is regular. A la izquierda tenemos lo normal. Up on the right is long. Arriba a la derecha sería posición larga. And this middle cow in the lower right is short. Y la del medio, de abajo, es posición corta. Long, short, regular. Larga, corta, normal. She should take these 3 positions. Estas 3 posturas tiene que poder tenerlas. Outside, she will take the on her side position. Si estuviera al aire libre también se tumbaría de lado. Every dairyman who sees a cow outside on her side Pero los ganaderos cuando ven una vaca tumbada de lado en el campo, ¿qué piensan? goes, hey, Empiezan a hey. llamarla. So she lifts her head up to make sure it's not the dead cow position. Y levanta la cabeza para pasar de esa posición tipo vaca muerta que tenía. But in our cubicles, she takes these 3 positions. Pero en los cubículos son estas las 3 posturas que puede tomar. Look at her lay straight. Ahí la tenemos, toda recta. Look at where her tail is. ¿Vemos dónde está la cola? Look at how clean. ¿Lo limpio que está? These are New York cows, Estas son de Nueva York, straight and clean. rectas y limpias. This is a stall called the dog bone. Esto es el dog bone, el diablo lo llamamos. And the cow has put her head to the side. Y ahí tenemos la vaca sacando la cabeza a un lado. And her tail ends up here. Y la cola acaba en este otro punto. And manure ends up there. Y ahí acaba el estiércol. We want cows to lay straight in bed. Necesitamos que se tumben rectas. Straight and clean. Rectas y limpias. This is in Hungary. Esto es Hungría. This was a very big loop. It was, I got to get the dimension. It was 50 inches. 50 inches is 49 inches. It is 125 centimeters. Este sería un loop de unos 125 centímetros. And the cows would put their heads to the side.
y meten la cabeza hacia un lado. This is about a 1,200 cow herd. Estamos hablando de unas 1.200 vacas en este rebaño. 200,000 cell count. O sea, un recuento de unos 200.000. 65 cows in the hospital. 65 en el hospital. I told the dairymen they had to lay straight. Yo le dije al ganadero, tienes que conseguir que se tumben rectas. He put those boards there, Les metió estos tableros and they now lay straight. y ahora ya están rectas. The cell count's now 120. Ha bajado el recuento a The 120.000. hospital's now 20 cows 20 vacas nada más en el hospital, because the cows are laying straight and clean. porque están rectas y limpias. I didn't need to see if it was E. coli No me hizo falta ver si era E. coli, or Strep aureus Strepto aureus or some other bug. o otro bichejo. I just needed a clean cow. Solo hacía falta que la vaca estuviera limpia. Here's another shot of his adjustment. Aquí tenemos otra perspectiva del mismo apaño. Here's a little tiny jersey in my herd. Aquí tenemos una jersey mínima diminuta de mi rebaño. She's in a stall wider than she needs. Está en un cubículo más ancho de lo que necesita. But my loop is only 30 inches, 75 centimeters. Pero ese loop, ese travesaño es solo de 75 centímetros. And look at her lay straight. Y está recta. So I could get another half a cow in there. Podría meter otra media vaca ahí dentro. But if she turns her head to the side, she will lay diagonally. Pero si es que se me pone en diagonal, si se me mueve la cabeza estaría diagonal. Look at this cow. Mirad esta. Her head is to the side. Cabeza a un lado. Look at where her tail is. Mira dónde está la cola. Look at that. Mira. And now you ask the vet, why have I got mastitis? Y entonces vas y le preguntas al veterinario, ¿por qué tengo mamitis? I don't have to do the bacteria. Es que no me hace falta hacer las pruebas bacteriales. I don't have to do cultures. No tengo que hacer los cultivos. I'm going to tell you the story of Sandy. Voy a hablaros de Sandy ahora. Dr. Sandy worked for me. Dr. Sandy trabaja para mí. And she came back from Bill Williams' farm. Venía de la granja de Bill Williams. And all of Bill Williams' calves were dying. Se estaban muriendo todos los terneros allí. And she had all the dead parts from calves. Y tenía miembros, partes de vaca muerta. Hearts, livers, lungs, all kinds of parts. Pulmones, hígados, de todo. And I said, Sandy, what are you doing? Y le digo, pero Sandy, ¿qué haces? Sandy, what are you doing? Sandy, ¿qué haces? And she said, I'm going to find out what's killing Bill's calves. Te voy a averiguar qué es lo que está matando a las vacas de Bill. I said, no, you're not. Y le digo, no. You're going to find out the weapon Vas a encontrar el arma. that Bill is killing the calves. Pero el que mata a las vacas es Bill. Bill Williams is killing the calves. Bill Williams está matando a sus propias vacas. And all you're going to find out is the bug he's using to kill them. Lo único que vas a encontrar es el bicho que está utilizando para matarlas. I don't need the name of the bug. Pero es que no me importa cómo se llame el bicho. The killer is Bill Williams. El asesino es Bill Williams. And I have to fix Bill. Al que hay que arreglar es a Bill. And if you need the name of the bug to change Bill's mind, we will spend Bill's money. Y si lo que necesitas es saber el nombre del bicho para cambiar la mentalidad de Bill, entonces gástate el dinero de Bill. But if you want to do it because this is your hobby, we're going to spend your money. Pero si lo haces por hobby, entonces gástaste tu propio dinero. What you should learn is management. I don't need to culture mastitis here. Importante es el manejo. Yo no hace falta que haga un cultivo para mamitis aquí. I need to fix Bill Williams. Lo que hay que arreglar es a Bill Williams. I need to put a board there so she doesn't go sideways. Meter un tablero para que no se me ponga de lado. Even this big Holstein, Incluso con una frisona grande, con una Holstein grande. I need her to lay like that, Necesito que esté recta. straight in her bed. Recta en la cama. All right, if you see manure under the loop, Si vemos debajo de este travesaño, de este loop que hay estiércol, it either comes because the neck rail is too short and they are standing diagonal, es porque la barra domadora es demasiado corta y se ponen en diagonal, or they are laying diagonal like this cow. o porque se tumban en diagonal como esta. They're either standing diagonal or laying diagonal. O sea, o de pie o tumbadas, pero en diagonal. See that bar? ¿Veis esta barra? There's 3 liters of milk in that bar. Esta barra tiene 3 litros de leche. All you have to do every morning is squeeze it. Lo único que tenéis que hacer es ordenar la barra por la mañana. There are 3 liters because that hurts the cow's chin. 3 litros que os estáis perdiendo ahí porque se está haciendo daño en la mandíbula. And she doesn't lay down enough. Y no está bastante tiempo tumbada. She puts her head to the side to get a low spot. Mete la cabeza de un lado porque es más bajo por ahí. This is in Denmark. Dinamarca.
There are 2 PVC pipes, 2 tubos de PVC, brisket boards, tenemos las almohadas and there's this pipe full of milk. y este tubo está lleno de leche. All I had to do is put a bucket under it, and we could milk that pipe twice a day. Lo único que habría que hacer es meter un cubo debajo y ordeñarlo 2 veces al día. I told the dairyman, cut the pipe out. Le dije, corta. There's 3 more liters of milk. Hay 3 litros de leche ahí. We made a big bet. Y apostamos, ¿eh? He cut the pipe out, La cortó, and look he put this. puso esto otro. And there, now there's no pipe. Ahí ya no hay tubo. And now all the cows are in bed. Y ahora están tumbadas todas las vacas. Now they're laying diagonally. Están en diagonal. I need to fix that, Esto hay que arreglarlo. but not before the pipe is gone. Pero primero hay que quitar el tubo. If you make them lay straight with the pipe, Si haces que se tumben rectas, pero si dejas el tubo, I will lose milk. estaríamos perdiendo leche. I need to lunge forward first before you straighten them out. Necesitamos que puedan embestir hacia adelante antes de ponerlas rectas. His next job is to straighten these cows out, El siguiente trabajo, la siguiente tarea, ponerlas rectas. but they spent more time in bed Pero ya están pasando más tiempo recostadas and they gave more milk. y por lo tanto consiguen más leche. All right, that hock Aquí is because she has friction. vemos que el resultado es el resultado de una fricción. I need that much bedding. Necesito que la cama llegue a esta altura. And when you put that much bedding on a mattress, the cows kick it out. Porque muchas veces cuando metes tanto relleno te la patean y te la sacan. So I put these wood behind it. Así que le pongo la madera de Now tope. it holds the bedding. Y eso sujeta el encamado. The cows lay down longer. Ahora me pasan más tiempo More recostadas. milk. Más leche. All right, bedding. Cama. It does 3 jobs. Tiene 3 funciones. It provides cushion, Amortigua, absorbs moisture, absorbe humedad and prevents friction. y evita la fricción. It has to do all 3 jobs. Y las 3 tareas tiene que cumplirlas. A mattress only gives cushion. Con un colchón solo tenemos amortiguación. I need more bedding. Pero necesitamos que la cama sea Yeah. profunda. The average mattress in Spain and Europe De promedio un colchón en Europa looks like the bedding ferry came. parece como... The bedding ferry, and they just sprinkle bedding. mejor dicho, aquí parece que tenéis el hada que va repartiendo paja por las camas. Es como un hada, Like fairy dust. ¿no? Como si fuese polvo de hadas, polvo mágico. It doesn't do anything. No va a servir de nada si lo hacéis así. What type should you consider a bedding? ¿Qué tipos de cama debemos plantearnos? Sand? ¿Arena? All right, we're done. Uy, se nos ha acabado el tiempo. No. Solids, digested and raw, Sólidos, digeridos o or mattress crudos, with beddings? o utilizamos esos colchones de encama o encamado. All right, Dr. Rueg at the University of Wisconsin, El doctor Rueg, en la Universidad de Wisconsin, she took 325 herds, trabajó con 325 rebaños, more than 282,000 cows. más de 282.000 vacas, Herd size was 250 to 8,000. tamaños de 255 a 8.100, They averaged 37 kilos. 35-37 kilos de promedio. And if they used sand, Utilizando arena, there was 195 herds, 195 rebaños, 850 cows. 850 vacas, Their milk was 37.7 kilos. producción 37,7 litros. Their cell Kilos. count was 198. Recuento 198. 1.6% in the hospital. 1,6% estaba en el hospital. Mattress Se utilizaban el colchón, el camao, was sawdust. con serrín, 62 herds, 62 rebaños. average 700 cows, Promedio 700 vacas. 34.5 liters, 34,5 litros. 2.2 liters less, 2,2 litros menos. 3.2 liters No, less. 3,2 menos. Cell count 220, El recuento 220, almost 2% in the hospital. prácticamente un 2% en el hospital. All right, manure-based bedding, there were 29 herds, 1,500 cows, Con estiércol, la base de estiércol, 29, 1.500 vacas, 2.3 liters less milk, 2,3 litros menos, 250 cell count, 250, 2.4% in the hospital. 2,4% en el hospital. Sand is worth 2 to 3 liters more milk. Con la arena sacamos 2-3 litros más. All right. These are my cows in Russia. Estas son mis vacas rusas, This was a 1,200 cow herd. 1.200. He had more than 400 cows in the hospital. Y más de 400 estaban en el hospital. The people who designed this building should be in a gulag. Habría que meterlos en un gula a los que diseñaron esto. They should have been in jail in Siberia. En Siberia como poco. This is not how you take care of your mother. Así no te encargas tú de tu madre, no la cuidas así.
but they're against a wall. Están de cara a la pared, All of them are looking for the lion. todas mirando a ver por dónde va a venir el león, No bedding. sin encamado. And when he asked me why he had 300 cows in the hospital, I said he's lucky. He should have had 600. Y cuando va y me pregunta, ¿pero por qué tengo tantas vacas en el hospital? Digo, porque tienes mucha suerte, tendrías que tener muchas más. It's not very hard. No es difícil, hombre. Bill Williams is killing the cows. Bill Williams es el asesino. I think Bill Williams built this barn. Yo creo que fue Bill Williams el que hizo esto, ¿eh? There are only 3 things a cow should do. Una vaca solo debería hacer 3 cosas. Stand to milk, Estar de pie para que se la ordeñe, stand to eat, de pie para comer go to bed. y tumbarse. All of us think that Parece the que, highest producing cow is at most risk. parece que todos pensamos que las de mayor producción son las de mayor riesgo. Milk is the absence of stress. Pero la leche equivale a la ausencia de estrés. If I take stress away from cows, Si le elimino el estrés a la vaca, they give more milk. me da más leche. High production is not stress. La alta producción equivale a que no haya estrés. The highest producing cow in the world Las vacas que más producen en el mundo, last year el año pasado, de hecho, se midió, gave 35,000 liters of milk in a year. llegó a los 35.000 litros en un año. That was more than 90 liters average a day. O sea, 90 de promedio diario. Her peak was over 180 to 200 O liters. sea, que de pico 180 a 200. There are 7 of those cows in Wisconsin. Tenemos 7 de esas en Wisconsin. I have never been on a dairy where genetics are the bottleneck. Nunca he estado en una granja donde el cuello de botella corresponde a la genética. Right now, Ahora mismo, you're going to have to, the facilities you're in, some of them will last 40 years. las instalaciones que tenéis, algunas van a durar otros 40 años. For the young people in this dairy, Así que a los jóvenes ganaderos, before you're done dairying, you will have a herd at that average. tenéis que recordar que antes de que os jubiléis vais a tener rebaños de ese tamaño. And we have facilities that you can do it in. Y tenéis instalaciones en las que podréis hacerlo. All you have to do is reduce stress. Lo único que hay que hacer es reducir el estrés. If you get it right, it looks like this. Si lo haces bien, tiene esta pinta. That's 400 cows in a pen. 400 en un patio. This is my dairy, all laying down. Esta es mi granja, todas tumbadas. If you get it wrong, it looks like this. Si lo haces mal, esta es la pinta que tiene. That's a $12 million facility. Se habían gastado 12 millones. There's 10 cows laying in the alley. Y hay 10 tumbadas en el medio del pasillo. The builder folded his arms El constructor se cruzó de brazos and said they have to get used to it. y dijo que se acostumbren. And I said they will either get used to it or they will die. Y yo le dije, sí, o se acostumbran o se mueren. And we talk about cow culling. Y hablamos de descarte ahí. What is the reason we're culling? ¿Por qué descartamos? Bill Williams. Por Bill Williams. So we fix the problems, we're done. Just remember, milk is the absence of stress. Cuando resolvemos los problemas, hemos acabado. Lo único, recordemos Thank que you very much, and thank Laura for her la translation. producción de leche Thank you. Thank you. Thanks. Bueno, creo que no podéis dejar pasar la oportunidad de hacerle alguna Good job. pregunta. I love what you did. I'm taking you with me. You can do German, right? Any questions? Way up there. Ahí arribotas. I'm going to need you. Hola. Laura, mejor que lo traduzca si puedes. Mira, yo tengo una pregunta. Me estoy encontrando algunas vacas que al secarlas con muchos litros de leche, con 40 litros de leche o con más, se tumban.
y se caen, ¿sabes? El síndrome de la vaca caída, pero en el momento del secado, con unas producciones muy altas. Y mi duda es, acaban levantándose, pero mi duda es si puede ser algo metabólico como una indigestión o más bien un déficit de calcio al cambiar la ración muy bruscamente. Okay. Wonderful question. Muy buena pregunta. The easy answer is I don't know. La respuesta sencilla, no tengo ni idea. My guess, Ahora, puestos a adivinar, I feed a high calcium ration to dry cows yo le doy alto calcio a vaca seca and a 1% or higher calcium ration to my milk cows. y a las de leche un 1% más. When I have indigestion herds that have indigestion anytime, Si el rebaño me presenta indigestión en cualquier momento and they have down cows, y tenemos vacas caídas, my first thought is always calcium metabolism. lo primero que me viene a la mente es metabolismo de calcio, And my second thought is too high a potassium to magnesium ratio. o la otra que se me ocurre es que la proporción potasio-magnesio sea demasiado And those are alta. where I would investigate. Eso es lo que yo analizaría. If I switch a cow from a high production ration, Si cambio la giving ración 40 liters, de alta producción, pongamos que me daba 40 litros, and we have many dairymen dry cows off above 40 liters, y sí que tenemos muchos que hacen el secado por encima de los 40, and they go right to the Goldilocks diet. y pasan a la dieta de ricitos de oro. There's no energy there to support milk, Pero no hay energía ahí para la leche. and the udder dries right up. Se nos seca la ubre So there's no directamente. calcium drain from that cow. Con lo que no sacamos calcio de esa vaca. And I would look for both calcium, magnesium, and then start to use your investigative skills. Así que sí que miraría calcio, pero miraría magnesio y si no ya ponerse a investigar. But we have no trouble drying up high producing cows. Ahora, no nos cuesta nada hacer el secado con alta producción, ¿eh? Here in Galicia I saw a herd, the first herd yesterday. Aquí, el primer rebaño que vi ayer, They had the last 5 days, esos últimos 5 días, they were feeding the dry cow ration to milk cows. estaban dándole la ración de vaca seca a la de leche. It's a wonderful way to dry up cows. Y es una manera fantástica de secarlas. It reduces energy to make milk. Cows have no energy, they make no milk, and they dry up easily. Reduces la energía, no pueden producir la leche y secan fácil. Okay. ¿Sí? Uh-oh, scared. ¿Qué ración de leche tienen las Jersey y esas? ¿Y cuánto es el consumo de materia seca? La ración de vacas de leche de las Jersey del... That's a great question. I'm asked that a lot. Muy buena pregunta. Me I lo do preguntan nothing mucho. different for my ration for jerseys than I do for my milk cows, En las Jersey, las de leche les doy lo mismo, except the VTM package. The VTM is vitamin trace minerals. excepto lo que serían los minerales o los oligoelementos y vitaminas, el paquete de vitaminas, oligoelementos y minerales. When you and I do a herd ration for Holsteins, Si preparamos la ración para un rebaño Holstein, un frisón, we may have a 23 to 27 kilo intake. estamos hablando de una ingesta de 23, 27 kilos. And we set the vitamin A, D, E, the trace minerals for that intake. Y calculamos vitamina A, E, D y oligoelementos para esa ingesta. My jerseys have a 10 to 11 kilo intake, Para mí, mis jerseys es una ingesta de 10 a 12 kilos. maybe 12 kilos, 12, average. 12 de promedio. So I set the VTM package for that intake, Así que lo que ajusto es vitaminas, oligoelementos y minerales para eso. the vitamins, trace minerals. And so jerseys are just small Holsteins. Las jerseys no son más que frisonas pequeñitas. One of the beauties of jerseys Una de las cosas bonitas de las jerseys is that Holsteins pay a 15% tax every day. es que las frisonas te pagan un 15% de impuestos diarios. A 15% tax to stay alive, Es un 15% lo que utilizan para sobrevivir, mantenerse vivas, called maintenance. que es lo que equivale a mantenimiento, vamos. My jerseys are smaller. Pero mis jerseys son más pequeñitas They pay a smaller tax, Y por lo- 8%. y por lo tanto ese impuesto es menor, es solo de un 8% de So their mantenimiento. feed efficiency, milk over feed, is much higher. Cuando hay esa eficiencia de alimentación conseguimos mejores producciones. In fact, there's a few registered Holstein breeders in the United States Hay de hecho varios criadores de Holstein en Estados Unidos registrados trying to make the Holstein smaller. que están intentando menguar la frisona.
because a small cow can still give great milk. Porque aún así puedes conseguir buenos resultados con una vaca pequeña. Okay, thank you. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gordon, un placer y muchísimas gracias.